Las 5 de la madrugada en Fresno, California, siempre llegaban con el mismo ritual sagrado para José Luis Hernández. El despertador no era necesario, su cuerpo de 38 años, curtido por 12 años de trabajo de construcción bajo el sol implacable del Valle Central, se levantaba automáticamente cuando las primeras luces del amanecer se filtraban por las cortinas desgastadas de su casa en el barrio latino de la ciudad. José Luis se incorporaba en silencio, cuidando de no despertar a su esposa Carmen, que trabajaba turnos nocturnos, limpiando oficinas para complementar el ingreso familiar. Junto a ellos, en la cama matrimonial que compartían los tres por falta de espacio, dormía Emiliano, su hijo de 8 años, con el cabello negro revuelto y abrazando un oso de peluche que había sido su compañero desde bebé. Este era el momento más hermoso del día para José Luis, ver dormir a su familia, saber que estaban seguros, calientes, protegidos bajo el techo que él había ayudado a construir con sus propias manos, y que pagaba mes con el sudor de su frente. ¿Te imaginas levantarte cada madrugada sabiendo que tu trabajo no solo mantiene a tu familia, sino que construye los sueños de otros? Comenta qué sientes al pensar en los millones de obreros latinos como José Luis, y suscríbete para escuchar más historias que honran a los trabajadores inmigrantes que edifican Estados Unidos con sus manos y su corazón. José Luis caminaba descalzo hacia la pequeña cocina, donde preparaba café en una cafetera de metal abollada, que había comprado en una venta de garaje 5 años atrás. El aroma del café mexicano llenaba la casa modesta de 2 habitaciones, mezclándose con el olor a tortillas que Carmen había dejado en el comal la noche anterior. Mientras se vestía con su uniforme diario, jeans Wrangler desgastados, camisa de franela a cuadros, botas de trabajo Timberland que había comprado usadas, pero que cuidaba como oro. José Luis miraba las paredes de su hogar. Estaban cubiertas de dibujos de Emiliano, casas coloridas con ventanas perfectamente cuadradas, familias sonrientes tomadas de la mano bajo soles amarillos gigantescos, y siempre, un hombre con casco amarillo trabajando en una obra. Su casco. Su casco amarillo Caterpillar era más que un equipo de protección, era su corona, su símbolo de dignidad, la prueba física de que José Luis Hernández no era solo un inmigrante más. Era un maestro de la construcción, un hombre que transformaba planos en realidad, que tomaba varilla y cemento, y creaba hogares donde las familias vivirían durante décadas. A las 5:30, José Luis desayunaba en silencio, huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas calentadas en el comal, y café negro. No era un desayuno lujoso, pero era combustible para un cuerpo que levantaría 50 sacos de cemento antes del mediodía. A las 6 en punto, salía de casa caminando las 8 cuadras hasta la esquina de Kern Street, donde un autobús destartalado de la empresa constructora recogía a los trabajadores latinos del barrio. Durante 12 años, José Luis había hecho ese mismo recorrido. Conocía cada grieta en la banqueta, cada perro que le ladraba desde los patios, cada vecino que salía a regar sus jardines diminutos antes de que el calor de California se volviera insoportable. En el autobús, José Luis ocupaba el mismo asiento del lado derecho, tercera fila. Sus compañeros lo saludaban con respeto. Buenos días, maestro, porque eso era José Luis en la comunidad obrera. El maestro, no por un título universitario que nunca tuvo oportunidad de obtener, sino por sus manos que sabían leer los planos como poesía, por su experiencia que había salvado a docenas de trabajadores novatos de accidentes, por su generosidad para enseñar los secretos del oficio a cualquier joven dispuesto a aprender. Mira, mijo, le decía a Eduardo, un muchacho de 17 años recién llegado de Oaxaca, la pared no se levanta sola. Cada bloque tiene que estar perfectamente alineado, porque si no, toda la casa se viene abajo. Igual que en la vida, cada día que trabajas honestamente es un bloque más en el futuro de tu familia. José Luis tenía esa sabiduría que solo dan los años de trabajo físico combinados con un corazón que nunca perdió la ternura. Sabía explicar técnicas complejas de construcción con metáforas que los muchachos entendían, y siempre terminaba sus lecciones con consejos de vida que iban más allá del trabajo. La obra donde José Luis trabajaba ese año estaba en las afueras de Fresno. Un complejo residencial de casas de interés social donde familias como la suya podrían vivir algún día.
La ironía no se le escapaba. Él construía hogares que jamás podría pagar para su propia familia, pero lo hacía con el mismo amor y dedicación que pondría si fuera para Emiliano. Su jornada comenzaba a las 7 de la mañana, cuando el capataz, un hombre anglo de 60 años llamado Tom, repartía las tareas del día. Tom respetaba a José Luis más que a cualquier otro trabajador. En 12 años, José Luis nunca había faltado un día por enfermedad, nunca había llegado tarde, nunca había hecho un trabajo a medias. José Luis, le decía Tom cada mañana, tú te encargas de los muchachos nuevos. Y revisa la mezcla del cemento en el sector 3. José Luis asentía, se ponía su casco amarillo, y caminaba hacia donde estaban los trabajadores más jóvenes. Siempre había 3 o 4 muchachos nuevos cada mes, algunos duraban, otros se iban cuando descubrían que la construcción no era solo músculos, sino técnica, precisión, resistencia física y mental. El cemento, les explicaba José Luis mientras mezclaba con una pala, es como hacer tortillas. Necesita la cantidad exacta de agua, el tiempo perfecto de mezclado, y el momento justo para usarlo. Muy líquido, y no sirve. Muy seco, y se agrieta. Tienes que sentir la mezcla, conocerla como conoces a tu esposa. Los muchachos se reían, pero tomaban notas mentales. José Luis tenía el don de enseñar sin humillar, de corregir errores sin hacer sentir mal a nadie. Durante el descanso del mediodía, bajo el sol de agosto que convertía el asfalto en una plancha hirviendo, José Luis se sentaba a la sombra de la camioneta de herramientas y abría su lonchera. Carmen le preparaba la misma comida todos los días, tacos de frijoles con queso, una naranja pelada y una botella de agua que rellenaba cada mañana. Pero lo más importante de su lonchera no era la comida. Era la nota que Carmen le escribía cada día en un papelito doblado. Te amo, mi corazón. Emiliano dice que eres el papá más fuerte del mundo. Oh, hoy Emiliano hizo un dibujo tuyo en la escuela. La maestra dijo que está muy orgulloso de su papá constructor. O simplemente, gracias por trabajar tan duro por nosotros. Eres nuestro héroe. José Luis guardaba esas notas en su cartera, acumulando meses y años de amor diario. Cuando los días se ponían muy duros, cuando la espalda le dolía tanto que pensaba que no podría continuar, sacaba una nota al azar y recordaba por qué valía la pena cada gota de sudor. A las 3 de la tarde, cuando el calor de California alcanzaba su punto más cruel, José Luis y sus compañeros tomaban un descanso de 15 minutos. Se sentaban en círculo y compartían historias, de sus pueblos en México, de sus familias, de sus planes para el futuro. Yo quiero que mi hijo sea doctor, decía Ramón, un hombre de 45 años de Michoacán. El mío va a ser ingeniero, agregaba Carlos, secándose el sudor de la frente. Mi Emiliano todavía no sabe qué quiere ser, decía José Luis, pero lo que sea que elija, va a saber que su papá trabajó honestamente para darle esa oportunidad. José Luis nunca hablaba de sus propios sueños truncados. Nunca mencionaba que él había querido ser arquitecto cuando era joven en Jalisco, pero que la pobreza lo había obligado a dejar la escuela a los 14 años. Nunca decía que a veces, cuando veía los planos de las casas que construía, imaginaba diseños mejores, espacios más funcionales, detalles más hermosos. En lugar de lamentarse, José Luis había transformado su sueño frustrado en sabiduría práctica. No podía diseñar casas, pero podía construir las mejores paredes de toda la obra. No podía ser arquitecto, pero podía enseñar a una nueva generación de obreros a trabajar con orgullo y precisión. A las 5 de la tarde, cuando sonaba la sirena que marcaba el final de la jornada laboral, José Luis limpiaba cuidadosamente sus herramientas. Tenía su propio set, martillo, nivel, llana, cincel, todo marcado con sus iniciales grabadas a mano. Eran herramientas que había comprado de segunda mano y restaurado con paciencia, porque sabía que un buen trabajador es tan bueno como sus herramientas. El viaje de regreso en el autobús era diferente al de la mañana. Los hombres estaban cansados, con la ropa empapada de sudor y cemento, las manos manchadas de pintura y tierra. Pero había una satisfacción silenciosa en el aire, habían terminado otro día de trabajo honesto. José Luis miraba por la ventana del autobús y veía pasar el barrio hispano de Fresno, tiendas mexicanas con letreros en español, taquerías que vendían comida auténtica,
niños jugando fútbol en lotes baldíos, mujeres colgando ropa en los patios traseros. Era su mundo, su comunidad, el lugar donde su trabajo tenía sentido y su esfuerzo era valorado. Cuando llegaba a casa, a las 6:30 de la tarde, José Luis experimentaba la mejor parte de su día. El reencuentro con Emiliano. Su hijo lo esperaba siempre en la ventana de la sala, presionando su naricita contra el vidrio hasta empañarlo con su respiración. En el momento en que veía la figura de José Luis caminando por la calle, Emiliano salía corriendo de la casa, descalzo, gritando, «Papi, papi ya llegó». José Luis se arrodillaba en la banqueta, abriendo los brazos, y Emiliano se lanzaba hacia él como un proyectil de alegría pura. No le importaba que José Luis estuviera sudado y polvoriento. No le importaba que oliera a cemento y pintura. Para Emiliano, su papá siempre olía a seguridad, a amor, a hogar. «¿Cómo te fue en la escuela, campeón?», preguntaba José Luis, cargando a Emiliano en sus brazos mientras caminaban hacia la casa. «Bien, la maestra nos pidió que dibujáramos a nuestro héroe, y yo te dibujé a ti con tu casco amarillo». «Así, ¿y por qué soy tu héroe?». «Porque construyes casas para las familias, y porque cuando crezca quiero ser como tú». José Luis sentía que el corazón se le llenaba tanto que podría explotar. Emiliano no sabía que esas palabras eran la razón por la que José Luis podía levantarse cada madrugada, por la que podía soportar el calor, el cansancio, la incertidumbre de ser un trabajador indocumentado en un país que no siempre valoraba su contribución. La rutina vespertina en la casa de los Hernández era sagrada. Mientras Carmen preparaba la cena, José Luis se duchaba, lavándose 12 horas de trabajo físico. Luego se sentaba con Emiliano en la mesa de la cocina para ayudarlo con la tarea. José Luis había llegado a Estados Unidos con solo educación primaria, pero había aprendido inglés trabajando, escuchando, preguntando. No era perfecto, pero era suficiente para ayudar a Emiliano con matemáticas, lectura, ciencias. Lo que no sabía, lo investigaba en la biblioteca pública los sábados, porque estaba determinado a que su hijo tuviera todas las herramientas educativas posibles. «Papi», le preguntó Emiliano una tarde mientras hacían problemas de matemáticas, «¿por qué todos los señores en tu trabajo hablan español?». José Luis había esperado esa pregunta durante meses, se quedó pensativo, buscando las palabras correctas para explicarle a un niño de 8 años la realidad de la inmigración. «Mira, mijo», le dijo finalmente, «nosotros venimos de México, como muchas familias aquí en el barrio. Venimos porque queremos trabajar, porque queremos que nuestros hijos tengan mejores oportunidades. Y trabajamos muy duro para contribuir a este país. Pero ¿por qué algunos americanos nos ven feo cuando vamos al supermercado?». La pregunta golpeó a José Luis como un martillazo en el pecho. Sabía que Emiliano había empezado a notar las miradas, los comentarios, la forma en que algunas personas los trataban diferente por hablar español. «Emiliano», le dijo, tomando las manitas de su hijo entre sus manos callosas, «hay personas que no nos conocen y piensan cosas que no son ciertas sobre nosotros. Pero nosotros sabemos quiénes somos, somos gente trabajadora, honesta, que ama a este país y que contribuye todos los días. Tu trabajo es ser el mejor estudiante que puedas ser, y demostrar con tu ejemplo que los mexicanos somos gente buena». Emiliano asintió con la seriedad de un niño que está empezando a entender el mundo. Después de la tarea, venía el momento que José Luis más atesoraba, la hora del cuento antes de dormir. Se acostaban los tres en la cama matrimonial, con Emiliano en el medio, y José Luis inventaba historias sobre un constructor mágico que construía casas que podían volar, puentes que llevaban a las nubes, edificios que tocaban las estrellas. Y el constructor mágico, narraba José Luis con voz suave, trabajaba muy duro todos los días, pero no por dinero, sino por amor, porque sabía que cada pared que levantaba era un abrazo para las familias que vivirían ahí. «¿El constructor mágico se parecía a ti, papi?». «Un poquito, campeón, un poquito». Emiliano se quedaba dormido abrazado a José Luis, y él se quedaba despierto unos minutos más, sintiendo la respiración de su hijo contra su pecho, planeando el día siguiente, soñando con el futuro que estaba construyendo ladrillo por ladrillo para su familia. Los fines de semana eran diferentes. José Luis no trabajaba los domingos.
Era su día sagrado para la familia. Se levantaban tarde, desayunaban juntos pancakes que Carmen hacía en forma de Mickey Mouse para Emiliano, y después iban al parque Rodindi, donde José Luis empujaba a su hijo en los columpios y le enseñaba a patear el balón de fútbol. Más alto, papi, más alto, gritaba Emiliano desde el columpio, y José Luis lo empujaba hasta que parecía que el niño podría salir volando hacia las nubes. En esos momentos, viendo la sonrisa de Emiliano brillando bajo el sol de California, José Luis se sentía el hombre más rico del mundo. No tenía mucho dinero en el banco, no tenía documentos legales, no tenía seguro médico, pero tenía lo único que realmente importaba, el amor de su familia y la satisfacción de trabajar honestamente para mantenerla. Los sábados por la tarde, José Luis llevaba a Emiliano a la obra donde trabajaba. Le gustaba mostrarle las casas que había ayudado a construir, explicarle cómo se levantaban las paredes, cómo se instalaba la plomería, cómo se ponía el techo. Todas estas casas, le decía a Emiliano mientras caminaban por la obra vacía, las construimos con nuestras manos. Cada familia que viva aquí va a tener un hogar seguro gracias al trabajo que hacemos. Emiliano tocaba las paredes con reverencia, como si fueran obras de arte en un museo. Papi, cuando crezca, puedo trabajar contigo. José Luis se arrodilló para estar a la altura de su hijo. Emiliano, mi amor, tú vas a hacer lo que tú quieras ser. Si quieres ser constructor perfecto, si quieres ser doctor perfecto, si quieres ser residente perfecto. Lo importante es que trabajes honestamente y que nunca te avergüences de quién eres. Pero yo quiero ser como tú, papi, quiero usar un casco amarillo y construir casas. José Luis abrazó a Emiliano, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo porque su hijo lo admiraba, preocupación porque no quería que Emiliano se limitara a seguir sus pasos si podía aspirar a más. Una noche, mientras cenaban tacos que Carmen había preparado, Emiliano hizo un anuncio que cambió todo. Papi, en la escuela nos dijeron que vamos a tener una presentación sobre nuestros héroes. Cada niño va a hablar de su héroe favorito, y yo voy a hablar de ti. José Luis casi se atraganta con el taco. De mí, ¿por qué de mí, mijo? Porque tú eres mi héroe, construyes casas, trabajas muy duro, y me amas mucho. Eso es lo que hacen los héroes. Carmen sonrió desde la cocina, secándose las lágrimas con el delantal. ¿Y qué vas a decir en tu presentación?, preguntó José Luis. Voy a decir que mi papá es el mejor constructor del mundo, que levanta muy temprano para trabajar, que me ayuda con la tarea y que me cuenta cuentos antes de dormir. Y voy a hacer un dibujo tuyo con tu casco amarillo. Esa noche, después de que Emiliano se durmió, José Luis y Carmen se quedaron hablando en la cocina. Ese niño te adora, le dijo Carmen, sirviendo café en 2 tazas desportilladas. Es lo mejor que me ha pasado en la vida, respondió José Luis. A veces me da miedo que no pueda darle todo lo que se merece. José Luis, mira a nuestro hijo, está sano, es inteligente, es feliz, sabe que lo amamos. ¿Qué más puede necesitar un niño? Documentos legales para que no viva con miedo, una casa propia, dinero para la universidad. Todo eso va a llegar. Pero mientras tanto, le estás dando algo que el dinero no puede comprar. Un ejemplo de lo que significa ser un hombre de bien. José Luis asintió, pero por dentro tenía una preocupación constante que no compartía ni siquiera con Carmen. Cada día, cuando salía a trabajar, sabía que podría ser el último. La migra podía aparecer en cualquier momento, en cualquier obra, y todo lo que había construido durante 12 años podría desmoronarse en un instante. Era octubre de 2023. José Luis había trabajado sin problemas durante tanto tiempo que había comenzado a sentir una falsa sensación de seguridad. Su patrón lo respetaba, sus compañeros lo admiraban, su familia era feliz. La vida había encontrado un ritmo, una rutina que se sentía estable, pero en Estados Unidos, para un trabajador indocumentado, la estabilidad siempre es una ilusión. El martes 15 de octubre amaneció igual que los otros 4,380 días que José Luis había trabajado en Fresno. Se levantó a las 5, preparó café, se vistió con su uniforme, desayunó en silencio, y salió hacia la esquina donde lo esperaba el autobús.
La diferencia fue que esa mañana, Emiliano se despertó temprano con dolor de estómago y no pudo ir a la escuela. Carmen decidió quedarse en casa para cuidarlo, pero Emiliano insistió en que quería despedir a su papá. Papi, le dijo Emiliano cuando José Luis estaba por salir, espérame un minutito. El niño corrió a su cuarto y regresó con un papel doblado en 4 partes. Es mi dibujo para la presentación, le dijo, extendiéndoselo a José Luis, todavía no está terminado, pero quería que lo vieras. José Luis desdobló el papel y vio algo que lo hizo sonreír hasta las lágrimas. Era un dibujo hecho con crayones, con la técnica imperfecta pero llena de amor de un niño de 8 años. En el centro de la página estaba él, con su casco amarillo, sus botas de trabajo, y una sonrisa gigantesca. A su lado estaba Emiliano, tomado de su mano, también sonriendo. Detrás de ellos había un sol amarillo enorme, y en la parte de abajo, con letras torcidas pero claras, Emiliano había escrito, mi héroe. Emiliano, murmuró José Luis, arrodillándose para abrazar a su hijo, este es el dibujo más hermoso que he visto en mi vida. ¿De verdad, papi? ¿De verdad, campeón? Voy a guardarlo aquí, dijo, señalándose el corazón, para siempre. José Luis dobló cuidadosamente el dibujo y se lo guardó en el bolsillo delantero de su camisa de trabajo, justo sobre el corazón. Pórtate bien con mami, le dijo, dándole un beso en la frente, nos vemos en la tarde. Te amo, papi, y yo a ti, campeón. José Luis salió de casa con una sonrisa que no se le quitó en todo el camino al trabajo. El dibujo de Emiliano le quemaba el bolsillo de una manera hermosa, recordándole cada segundo por qué cada gota de sudor valía la pena. Llegó a la obra a las 7 en punto, se puso su casco amarillo, y comenzó lo que pensaba que sería otro día normal en su vida de constructor. No sabía que a las 10 de la mañana su mundo se haría pedazos. A las 9:30, José Luis estaba en el segundo piso de una casa en construcción, enseñando a 2 muchachos nuevos cómo instalar ventanas. Era un trabajo delicado que requería precisión. Si la ventana no quedaba perfectamente alineada, la casa entera podría tener problemas de filtración. Miren, muchachos, les explicaba José Luis, limpiándose el sudor de la frente. La ventana es como los ojos de la casa. Tiene que quedar perfecta para que la familia pueda ver el mundo desde adentro. Los muchachos asentían, tomando notas mentales de cada palabra del maestro. Fue entonces cuando escucharon los motores. Al principio José Luis pensó que eran las camionetas de materiales que llegaban con el cemento del día. Pero el sonido era diferente, más agresivo, más amenazante. Desde la ventana del segundo piso, José Luis vio algo que le heló la sangre, 3 camionetas negras con las siglas IC pintadas en blanco, estacionándose en la entrada de la obra. La migra, gritó alguien desde abajo. José Luis sintió que el mundo se detenía. En 12 años de trabajo, nunca había vivido una redada. Había escuchado historias, había conocido hombres que habían sido deportados, pero siempre había pensado que su obra era segura, que Tom los protegería, que de alguna manera él estaría a salvo. ¡Corran!, gritó uno de los trabajadores. El caos explotó instantáneamente. Hombres corriendo en todas direcciones, saltando cercas, escondiéndose detrás de maquinaria, tratando desesperadamente de escapar de la redada que había comenzado sin aviso. José Luis se quedó paralizado por 5 segundos preciosos. No era cobardía, era la confusión de ver que su pesadilla más temida finalmente se había hecho realidad. Maestro, vámonos, le gritó Eduardo, el muchacho de Oaxaca desde abajo. José Luis reaccionó, bajó corriendo las escaleras de madera, saltando escalones de 2 en 2, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Pero ya era demasiado tarde. Cuando llegó al primer piso, 8 agentes federales vestidos con uniformes negros y chalecos antibalas ya habían rodeado la construcción. Llevaban walkie-talkies que crepitaban con códigos en inglés, lentes de sol que ocultaban sus ojos y una autoridad fría que convertía a seres humanos en números de deportación. Nadie se mueva, gritó el agente líder, un hombre alto y rubio que parecía comandar la operación. Inmigración, quédense donde están. José Luis se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. A su alrededor,
Sus compañeros de trabajo también se habían quedado inmóviles, con las manos levantadas, con el miedo pintado en sus rostros morenos. Al suelo, todos al suelo, los hombres se tiraron al suelo de concreto como si hubieran recibido un disparo. José Luis sintió el cemento frío contra su mejilla, el polvo llenando sus fosas nasales, la humillación quemando su pecho más que el calor del sol de octubre. En el bolsillo de su camisa, el dibujo de Emiliano se arrugaba contra el suelo. Los agentes comenzaron a revisar documentos, a esposar a los hombres uno por uno. José Luis cerró los ojos y pensó en Emiliano esperándolo en casa, en Carmen preparando el almuerzo, en los 12 años de trabajo honesto que estaban a punto de desvanecerse como humo. José Luis Hernández, dijo una voz en inglés con acento oficial. José Luis abrió los ojos. Un agente estaba parado junto a él, leyendo una lista en un papel. Soy yo, murmuró José Luis. Tienes una orden de deportación pendiente desde 2015. José Luis no sabía de qué hablaba el agente. Nunca había tenido problemas con la ley, nunca había sido arrestado, nunca había hecho nada que pudiera resultar en una orden de deportación. Pero en ese momento la verdad no importaba. Lo que importaba era el poder absoluto de esos uniformes negros, de esas esposas brillantes, de esa autoridad que no reconocía 12 años de trabajo honesto, de contribuciones fiscales, de raíces profundas en la comunidad. Voltéate, ordenó el agente. José Luis obedeció, sintiendo las manos del agente palpando sus bolsillos en busca de armas que nunca había tenido, de drogas que nunca había tocado, de documentos que nunca había podido obtener. Cuando el agente sintió el papel en el bolsillo delantero, lo sacó. ¿Qué es esto?, preguntó, desdoblándolo. José Luis miró el dibujo de Emiliano en las manos del agente federal, arrugado pero aún reconocible, él y su hijo tomados de la mano, sonriendo bajo el sol, con las palabras mi héroe escritas con la letra torcida de un niño que adoraba a su padre. Es un dibujo de mi hijo, logró decir José Luis con voz quebrada. El agente miró el dibujo por un momento, y José Luis creyó ver una sombra de humanidad cruzar por sus ojos. Pero duró solo un segundo. Dale la vuelta a las manos, ordenó el agente, guardándose el dibujo en su propio bolsillo. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de José Luis con un sonido metálico que resonó como una sentencia de muerte. Las mismas manos que habían construido casas durante 12 años, que habían abrazado a Emiliano cada noche, que habían mezclado cemento y levantado muros, ahora estaban atadas como si pertenecieran a un criminal peligroso. José Luis fue levantado del suelo y empujado hacia las camionetas negras, junto con otros 6 trabajadores. Sus compañeros que habían logrado escapar los miraban desde la distancia, escondidos detrás de casas vecinas, con lágrimas en los ojos y impotencia en el corazón. Tom, el capataz anglo, se acercó a los agentes. Señores, les dijo en inglés, estos son buenos trabajadores. Han estado conmigo durante años. José Luis es el mejor hombre que he tenido jamás en mi equipo. No es nuestro problema, respondió el agente líder fríamente. Estamos cumpliendo órdenes federales. Tom miró a José Luis con una expresión de dolor genuino. En 12 años de trabajar juntos, había desarrollado un respeto profundo por este mexicano que nunca faltaba, nunca se quejaba, nunca hacía un trabajo mediocre. José Luis, le dijo Tom, acercándose a pesar de las miradas amenazantes de los agentes, voy a hacer todo lo que pueda para ayudarte. Tienes mi número de teléfono. Tienes una carta de recomendación esperándote cuando regreses. José Luis asintió, incapaz de hablar. Las palabras se habían atorado en su garganta como cemento seco. Fue entonces cuando escuchó la voz que más temía escuchar en ese momento. Papi, José Luis volteó hacia la entrada de la obra y vio algo que le partió el alma en 1000 pedazos. Emiliano estaba corriendo hacia él, con Carmen detrás tratando de alcanzarlo. El niño había visto las camionetas de inmigración desde la distancia y había insistido en que tenían que ir a ver qué pasaba con su papá. Papi, gritó Emiliano otra vez, con la voz quebrada por las lágrimas que ya corrían por sus mejillas. Los agentes formaron una barrera entre José Luis y su familia, pero Emiliano era demasiado pequeño, demasiado rápido, demasiado desesperado por llegar hasta su padre.
Se coló entre las piernas de los agentes y corrió hacia José Luis, que estaba esposado junto a la camioneta negra. ¿Por qué le pusieron esas cosas en las manos a mi papi?, preguntó Emiliano, señalando las esposas con terror en sus ojos de 8 años. José Luis se arrodilló, tratando de estar a la altura de su hijo a pesar de tener las manos atadas detrás de la espalda. Emiliano, mi amor, le dijo con voz temblorosa, estos señores dicen que papá tiene que ir a un viaje. ¿Qué clase de viaje? ¿Puedo ir contigo? José Luis sintió que se le rompía el corazón. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su padre está siendo deportado? ¿Cómo le dices que el sistema que debería protegerlo está destruyendo su familia? Es un viaje solo para adultos, campeón, mintió José Luis, tratando de sonar calmado mientras por dentro se desmoronaba. Emiliano se quedó callado por un momento, procesando las palabras de su padre. Luego, con la determinación de un niño que ha entendido que algo terrible está pasando, metió la mano en el bolsillo de sus jeans y sacó un papel arrugado. Era una copia del dibujo que le había dado a José Luis esa mañana. Emiliano había hecho 2, uno para su papá y uno para la presentación de la escuela. Papi, le dijo Emiliano, extendiendo el dibujo con sus manitas temblorosas, no se te olvide que eres mi héroe. El momento se convirtió en una fotografía congelada en el tiempo. Emiliano con lágrimas corriendo por sus mejillas pero con la dignidad de alguien que está tratando de ser fuerte para su padre. José Luis arrodillado esposado, viendo el dibujo donde aparecía sonriendo junto a su hijo bajo un sol amarillo gigantesco. Los agentes federales, inmóviles, presenciando una escena que ninguna orden de deportación había preparado para manejar. Los trabajadores que habían logrado esconderse, saliendo lentamente de sus escondites para presenciar lo que estaba sucediendo. Carmen, llorando en silencio, tomando fotografías con su teléfono celular porque sabía que estos podrían ser los últimos momentos de su familia junta. José Luis no podía tomar el dibujo porque tenía las manos esposadas, pero se inclinó hacia adelante y besó el papel en las manos de su hijo. Emiliano, le susurró, recuerda que papi te ama más que a todo en el mundo. Recuerda que todo lo que he hecho todos los días que he trabajado, han sido por ti y por mami. ¿Cuándo regresas, papi? La pregunta flotó en el aire caliente de octubre, como una oración sin respuesta. José Luis miró a los ojos de su hijo, y vio su propio reflejo, confundido, asustado, pero lleno de un amor que ninguna deportación podría borrar. No sé, mi amor, pero lo que sí sé es que voy a hacer todo lo posible por regresar contigo. El agente líder se acercó e interrumpió el momento. Es hora de irse, dijo con voz fría y profesional. No, gritó Emiliano, abrazándose a las piernas de José Luis. No se pueden llevar a mi papi, él no es malo. Él construye casas para las familias. Las palabras del niño resonaron por toda la obra de construcción como un grito de batalla. Los trabajadores que habían logrado escapar comenzaron a salir de sus escondites, formando un círculo alrededor de la escena. Los vecinos del barrio hispano, alertados por el ruido de las sirenas y los motores, comenzaron a llegar caminando o corriendo. Ese hombre es un buen padre, gritó doña María, una anciana de 70 años que vivía en la esquina y había visto a José Luis caminar al trabajo durante una década. José Luis nunca le ha hecho daño a nadie, agregó el señor Rodríguez, dueño de la taquería donde José Luis compraba tacos los viernes. Él paga impuestos, él contribuye a esta comunidad, gritó la señora González, madre de 3 hijos que había sido consolada por José Luis cuando su esposo había sido deportado 2 años atrás. Los agentes federales se pusieron nerviosos, una cosa era arrestar a trabajadores indocumentados en silencio. Otra muy diferente era hacerlo frente a una multitud creciente de vecinos indignados, de niños llorando, de teléfonos celulares grabando cada segundo. Retrocedan, ordenó el agente líder. Este es un asunto federal. Pero la comunidad no retrocedió, se acercó más, formó un escudo humano de protección alrededor de José Luis y Emiliano, como si sus cuerpos pudieran detener la maquinaria de deportación que había llegado a destrozar a una familia. Carmen logró acercarse y arrodillarse junto a José Luis y Emiliano. Tomó el rostro de su esposo entre sus manos, memorizando cada línea, cada cicatriz,
cada detalle del hombre que había amado durante 15 años. José Luis, le susurró, eres el mejor hombre que he conocido. Eres el mejor padre que Emiliano podría tener. Nada de lo que pase hoy cambia eso. José Luis la besó, un beso salado de lágrimas y desesperación, un beso que tenía que durar todo el tiempo que estuvieran separados. Cuida a nuestro hijo, le dijo, dile todos los días que su papá lo ama, que está orgulloso de él, que todo lo que hago es por él. Ya basta, gritó el agente líder, perdiendo la paciencia. Es hora de irse. Dos agentes levantaron a José Luis por los brazos y comenzaron a arrastrarlo hacia la camioneta negra. Emiliano se aferró a las piernas de su padre como si fuera lo último sólido en un mundo que se estaba desmoronando. Papi, no te vayas, no me dejes. Los gritos del niño atravesaron el aire como cuchillos, haciendo que incluso algunos de los agentes más duros miraran hacia otro lado. Uno de ellos, un hombre latino que probablemente tenía hijos de la edad de Emiliano, se acercó suavemente al niño. Oye, campeón, le dijo en español, arrodillándose junto a Emiliano. Tu papá va a estar bien, ¿ok? Emiliano lo miró con ojos llenos de lágrimas y una pregunta que destrozó el corazón del agente. Usted también tiene hijos. El agente asintió, incapaz de hablar. ¿Y cómo se sentiría si se llevaran a su papá? La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. El agente latino se levantó rápidamente y se alejó, pero José Luis había visto las lágrimas que el hombre trataba de esconder detrás de sus lentes de sol. Carmen finalmente logró separar a Emiliano de las piernas de José Luis. El niño lloraba con una desesperación que ningún niño de 8 años debería sentir jamás. Mira, mi amor, le dijo Carmen, sosteniendo a Emiliano entre sus brazos, papi tiene que irse, pero el dibujo que le diste se va con él, y cada vez que lo vea, va a recordar que tiene que regresar con nosotros. José Luis fue empujado dentro de la camioneta negra. A través de la ventana tintada, pudo ver a Emiliano sosteniendo el dibujo arrugado, llorando pero manteniéndolo en alto como una bandera. La multitud de vecinos, trabajadores y familiares había crecido a más de 50 personas. Comenzaron a cantar las mañanitas, la canción que cantaban en los cumpleaños, pero esta vez la cantaban como un himno de despedida, como una promesa de que José Luis no sería olvidado. Las mañanitas, que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Las voces se mezclaron con el sonido de los motores arrancando, con los gritos de protesta, con el llanto de los niños que no entendían por qué se llevaban a los papás trabajadores. José Luis presionó su cara contra la ventana de la camioneta y vio a su hijo por última vez. Emiliano había dejado de llorar y ahora sostenía el dibujo con una determinación feroz, como si fuera un escudo contra la injusticia. Mi héroe, movió los labios Emiliano, señalando a su padre. Mi héroe, murmuró José Luis de vuelta, señalando a su hijo. La camioneta arrancó, llevándose a José Luis hacia un centro de detención, hacia un avión de deportación, hacia un futuro incierto en México. Pero no se llevó su legado. Porque en esa obra de construcción, frente a docenas de testigos, un niño de 8 años había demostrado que el amor es más fuerte que las órdenes de deportación. Había demostrado que la dignidad no se puede esposar, que los héroes no siempre llevan capas sino cascos amarillos, y que las familias no se pueden destruir con documentos oficiales. La camioneta negra se perdió en la distancia, pero la multitud en la obra de construcción no se dispersó. Si algo creció, vecinos llamaron a otros vecinos, madres llamaron a otras madres, trabajadores llamaron a sus familias. En menos de una hora, había más de 100 personas congregadas en el lugar donde José Luis el maestro había sido arrestado. Emiliano seguía en los brazos de Carmen, aferrando el dibujo arrugado contra su pecho. Sus lágrimas se habían secado, pero en sus ojos de 8 años había aparecido algo nuevo, una determinación que no debería existir en un niño tan pequeño. Mami, le dijo a Carmen con voz ronca de tanto gritar, ¿papi va a regresar? Carmen miró a su hijo, y tomó la decisión más difícil de su vida como madre latina en Estados Unidos, le iba a decir la verdad. No sé, mi amor, el sistema de inmigración es muy complicado. Pero lo que sí te puedo prometer es que vamos a hacer todo lo posible para traerlo de vuelta.
Todo lo posible, todo lo posible. Emiliano asintió con la seriedad de alguien que acababa de crecer 10 años en una mañana. Tom, el capataz, se acercó a Carmen, con una expresión de dolor genuino grabada en su rostro curtido. Señora Hernández, le dijo en su inglés mezclado con palabras en español que había aprendido trabajando con obreros latinos durante 20 años, quiero que sepa que José Luis es el mejor hombre que he conocido en mi vida. En 12 años, nunca me falló ni un día. Carmen asintió, incapaz de hablar. Voy a escribir cartas, continuó Tom, voy a llamar a abogados, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para ayudar a que regrese. Gracias, señor Tom, logró decir Carmen, José Luis siempre habló bien de usted. La señora Martínez, una activista comunitaria que había llegado al escuchar las noticias, se acercó al pequeño grupo. Carmen, le dijo, conozco abogados de inmigración que trabajan pro bono para casos como este, y conozco organizaciones que pueden ayudar con los gastos mientras José Luis no está. Por primera vez desde el arresto, Carmen sintió una chispa de esperanza. ¿De verdad? ¿De verdad? Tu familia no está sola en esto. Era cierto, durante las siguientes horas, la solidaridad de la comunidad hispana de Fresno se desplegó como una red de protección alrededor de Carmen y Emiliano. La señora González organizó una colecta para los gastos de la familia. El señor Rodríguez ofreció comida gratis de su taquería. Doña María, la anciana de 70 años, se ofreció a cuidar a Emiliano después de la escuela. Esto es lo que hacemos, explicó la señora Martínez a algunos reporteros locales que habían llegado a cubrir la historia. Cuando atacan a uno de nosotros, respondemos como comunidad. José Luis no es solo el esposo de Carmen o el padre de Emiliano. Es nuestro hermano, nuestro compañero, nuestro maestro. Mientras tanto, en el centro de detención de inmigración en Bakersfield, José Luis estaba experimentando las primeras horas de la peor pesadilla de su vida. Lo habían metido en una celda con otros 12 hombres, la mayoría trabajadores como él que habían sido arrestados en redadas similares. Había un campesino de Michoacán que llevaba 20 años recogiendo fresas. Un cocinero de Guatemala que manejaba la cocina de un restaurante mexicano en Los Ángeles, un jardinero de Oaxaca que mantenía los jardines de mansiones en Beverly Hills. Todos tenían historias similares, familias destruidas, hijos llorando, años de trabajo honesto borrados en una mañana. José Luis se sentó en una esquina de la celda, sacó el dibujo arrugado de Emiliano, y lo alisó cuidadosamente sobre sus rodillas. A pesar de estar maltratado por los eventos del día, el dibujo seguía siendo claro. Él y Emiliano tomados de la mano, sonriendo bajo un sol amarillo, con las palabras mi héroe, escritas con la letra torcida de un niño. ¿Es tu hijo?, preguntó el campesino de Michoacán, acercándose a ver el dibujo. Sí, respondió José Luis con voz quebrada. Tiene 8 años, piensa que soy su héroe. Pues lo eres, dijo el campesino, todos los que estamos aquí somos héroes. Vinimos a trabajar, a mantener a nuestras familias, a contribuir. Eso nos hace héroes, aunque ellos no nos vean así. Esa noche, José Luis no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Emiliano gritando papi mientras se lo llevaban. Cada vez que trataba de relajarse, escuchaba la pregunta que lo perseguiría por el resto de su vida. ¿Cuándo regresas, papi? De vuelta en Fresno, Emiliano tampoco podía dormir. Se había acostado en la cama matrimonial con Carmen, pero cada pocos minutos preguntaba, mami, ¿ya regresó papi? Carmen había decidido no mentirle más a su hijo. Era demasiado inteligente, había visto demasiado, merecía conocer la verdad adaptada a su edad. Emiliano, mi amor, le explicó mientras lo acariciaba el cabello, papi está en un lugar que se llama centro de detención. Es como una cárcel, pero para personas que no tienen los papeles correctos para vivir aquí. Pero papi no hizo nada malo. No, mi amor, papi nunca hizo nada malo. Pero el gobierno tiene reglas sobre quién puede vivir aquí, y papi no tiene los papeles que piden esas reglas. Emiliano se quedó callado por un momento, procesando la información. Mami, nosotros sí podemos vivir aquí. Sí, mi amor, tú naciste aquí, eres ciudadano americano, yo también tengo papeles, podemos quedarnos. Pero papi no,
Carmen sintió que se le partía el corazón otra vez. Es complicado, Emiliano, pero vamos a luchar para que regrese. ¿Cómo vamos a luchar? Con abogados, con cartas, con la ayuda de la comunidad. Y tú también puedes ayudar. ¿Yo? ¿Cómo? Carmen miró el dibujo que Emiliano había puesto en la mesita de noche. Con tu dibujo, mi amor, con tu historia. A veces cuando las personas ven lo que les pasa a las familias como la nuestra, entienden que no somos enemigos, somos gente trabajadora que ama a este país. Al día siguiente, la historia de José Luis y Emiliano comenzó a extenderse más allá de Fresno. Un video que Carmen había tomado con su teléfono celular donde se veía a Emiliano sosteniendo el dibujo mientras se llevaban a su padre, se volvió viral en las redes sociales. El video mostraba la cruda realidad de las deportaciones, no se llevaban solo a los malos hombres, como decían los políticos. Se llevaban a padres amorosos, a trabajadores honestos, a hombres que habían dedicado más de una década a construir comunidades estadounidenses. Periodistas de Los Ángeles, San Francisco e incluso Nueva York comenzaron a llamar a Carmen para entrevistarla. Activistas de derechos de inmigrantes comenzaron a usar la imagen de Emiliano sosteniendo el dibujo como símbolo de los niños ciudadanos que quedaban huérfanos por las deportaciones. No queremos ser famosos, le dijo Carmen a la primera reportera que la entrevistó. Solo queremos que nuestro esposo y padre regrese a casa. Pero la fama, no buscada, no deseada, se convirtió en una herramienta poderosa. La historia de José Luis llegó hasta el Congreso, donde una congresista latina la mencionó durante un debate sobre reforma migratoria. Señor presidente, dijo la congresista, sosteniendo una copia del dibujo de Emiliano, este es el dibujo de un niño de 8 años de su padre deportado. Un hombre que trabajó honestamente durante 12 años, que pagó impuestos, que contribuyó a su comunidad. ¿Es este el tipo de persona que queremos expulsar de nuestro país? Mientras tanto, José Luis pasaba sus días en el centro de detención leyendo y releyendo las cartas que Carmen y Emiliano le enviaban. Emiliano había aprendido a escribir cartas simples especialmente para su padre. Querido papi, espero que estés bien. Yo estoy bien, pero te extraño mucho. En la escuela todos preguntan por ti. La maestra dice que eres muy valiente. Mami dice que vamos a luchar para que regreses, yo también voy a luchar. Te amo, Emiliano. PS. Hice otro dibujo para ti, somos tú y yo construyendo una casa juntos. José Luis guardaba cada carta como un tesoro. Las leía cuando se sentía desesperado, cuando las paredes del centro de detención lo asfixiaban, cuando la incertidumbre sobre su futuro lo consumía. 3 semanas después del arresto, Carmen recibió noticias del abogado que la organización comunitaria había conseguido. Carmen, le dijo el licenciado Morales por teléfono, tengo buenas y malas noticias. Carmen sintió que se le detenía el corazón. Dígame las malas primero, José Luis va a ser deportado. Su audiencia final fue programada para la próxima semana y es muy difícil que podamos detenerla. Carmen se sentó en el sofá, sintiendo que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Y las buenas noticias son que debido a la atención mediática que ha recibido su caso, y al hecho de que José Luis tiene un historial de trabajo limpio y una familia establecida aquí, va a ser elegible para solicitar un permiso especial para regresar después de 2 años en lugar de los 10 años habituales. 2 años, Carmen comenzó a llorar. Emiliano va a tener 10 años cuando su padre regrese. Lo sé, Carmen, lo siento mucho, pero es mejor que 10 años. Carmen le contó las noticias a Emiliano esa noche. El niño escuchó en silencio, con una madurez que rompía el corazón. ¿2 años es mucho tiempo?, preguntó finalmente. Sí, mi amor, es mucho tiempo. Pero después papi va a poder regresar para siempre. Si todo sale bien, sí. Emiliano asintió. Entonces vamos a esperar 2 años, y voy a hacer un dibujo nuevo cada mes para que papi sepa que no lo hemos olvidado. La deportación de José Luis se llevó a cabo un martes lluvioso de noviembre. Carmen y Emiliano no pudieron estar presentes, las deportaciones se hacían en secreto, sin familias, sin testigos, sin despedidas. José Luis fue puesto en un avión a Ciudad de México con otros 50 hombres deportados. Llevaba consigo el dibujo original de Emiliano, ahora tan arrugado y manchado que apenas se podía ver,
pero aún legible, mi héroe. Cuando el avión despegó de suelo estadounidense, José Luis presionó su cara contra la pequeña ventana y vio desaparecer el país donde había dejado su corazón. 12 años de vida, de trabajo, de construcción de sueños, se convirtieron en un punto lejano en el horizonte. Al día siguiente, Carmen recibió una llamada desde México. Carmen, soy yo, la voz de José Luis sonaba lejana y cansada. José Luis, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Estoy en Ciudad de México, en un albergue para deportados. Mañana voy a tomar un autobús a Jalisco, con mi hermano. Carmen comenzó a llorar de alivio. Durante semanas no había sabido si José Luis estaba vivo, si estaba bien, si había llegado sano a México. ¿Puedes hablar con Emiliano, por favor? Carmen le pasó el teléfono a Emiliano, que había estado esperando junto al aparato desde que escuchó que su padre llamaba. Papi, Emiliano, mi campeón, ¿cómo estás? Bien, papi, pero te extraño mucho. ¿Ya vienes de regreso? José Luis cerró los ojos, tratando de encontrar las palabras correctas para explicarle a su hijo de 8 años que no lo vería durante 2 años. Emiliano, mi amor, papá va a estar en México por un tiempo. 2 años, es mucho tiempo, lo sé. 2 años, eso es como 24 meses. Sí, campeón, 24 meses. Emiliano se quedó callado por un momento. Papi, vas a seguir siendo mi héroe aunque estés lejos. José Luis comenzó a llorar por primera vez desde su arresto. Siempre voy a ser tu héroe, Emiliano, y tú siempre vas a ser el mío. Prometido, prometido. Los siguientes 2 años fueron los más difíciles en la vida de la familia Hernández. José Luis encontró trabajo en la construcción en Guadalajara, pero el salario mexicano era una fracción de lo que ganaba en Estados Unidos. Carmen tuvo que trabajar turnos dobles para mantener la casa y ahorrar dinero para el proceso de regreso de José Luis. Emiliano creció. A los 9 años, había asumido responsabilidades que no debería tener un niño: ayudar a su madre con las cuentas, traducir documentos legales, explicar a sus maestros por qué a veces llegaba tarde a la escuela porque había tenido que acompañar a Carmen a citas con abogados. Pero también se convirtió en un símbolo de resistencia. Su dibujo original se había vuelto famoso a nivel nacional. Organizaciones de derechos civiles lo usaban en sus campañas. Su historia había sido contada en documentales, artículos de periódico, programas de televisión. Emiliano no disfrutaba la atención, pero entendía su importancia. Si mi historia ayuda a otras familias como la nuestra, le dijo a Carmen en una ocasión, entonces está bien ser famoso. Cada mes, tal como había prometido, Emiliano hacía un dibujo nuevo para su padre. Los enviaba por correo a México, y José Luis los pegaba en la pared de su cuartito en Guadalajara. Después de 2 años, tenía 24 dibujos. Emiliano creciendo en papel, cambiando, madurando, pero siempre dibujando a su padre como su héroe. José Luis también enviaba cartas, le contaba a Emiliano sobre México, sobre las tradiciones familiares, sobre la abuela que Emiliano conocería algún día. Le mandaba fotos de las construcciones en las que trabajaba, manteniendo viva la conexión profesional que los unía. Mira, mijo, escribía José Luis en una carta, esta casa la construí pensando en ti. Cada pared que levanto es como un abrazo que te mando a través de la distancia. En Estados Unidos, la comunidad de Fresno no se olvidó de José Luis. Tom, su excapataz, mantuvo su puesto de trabajo abierto durante 2 años. Cuando José Luis regrese, le decía a cualquiera que preguntara, su trabajo lo está esperando. La iglesia del barrio organizó rifas mensuales para ayudar con los gastos de Carmen y Emiliano. Los compañeros obreros de José Luis contribuían con parte de sus salarios a un fondo para el regreso del maestro. Finalmente, en octubre de 2025, exactamente 2 años después de la deportación, José Luis recibió la llamada que había estado esperando. José Luis, le dijo el licenciado Morales desde Fresno, tu permiso especial fue aprobado. Puedes regresar a Estados Unidos. José Luis se sentó en su cama en Guadalajara y lloró como no había llorado desde el día de su deportación. Después de 24 meses de separación, finalmente podría abrazar a su hijo otra vez. El proceso tomó 2 meses más de papeleo, entrevistas y procedimientos burocráticos. Pero finalmente, un día frío de diciembre,
José Luis Hernández abordó un avión en Ciudad de México con destino a Fresno, California. En el aeropuerto de Fresno, Carmen y Emiliano esperaban en la zona de llegadas internacionales. Emiliano, ahora de 10 años, era más alto, más delgado, más serio. Llevaba en sus manos un dibujo nuevo. Él y José Luis abrazándose en un aeropuerto, con un letrero que decía, «Bienvenido a casa, papi». Cuando José Luis salió de la zona de aduanas, los tres se quedaron inmóviles por un momento, mirándose como si no pudieran creer que finalmente estaban en el mismo lugar otra vez. Luego Emiliano corrió hacia su padre, gritando, «Papi», con la misma desesperación con la que había gritado «No te vayas». 2 años antes, José Luis lo levantó en brazos, inhalando el aroma de su hijo, sintiendo su crecimiento, memorizando el momento en que su familia se reunía después de 24 meses de separación. «Mi campeón», murmuró José Luis, «mi pequeño héroe». «Ya no soy pequeño, papi», dijo Emiliano, riéndose entre lágrimas. «Ahora soy grande y fuerte como tú». «Sí», dijo José Luis, mirando a los ojos de su hijo de 10 años, que habían perdido algo de su inocencia pero habían ganado una sabiduría prematura. «Eres muy fuerte, Emiliano, más fuerte que tu papá». Carmen se acercó y los tres se abrazaron en medio del aeropuerto, formando un círculo de amor que había sobrevivido a la deportación, a la separación, a 2 años de incertidumbre y dolor. Al día siguiente, José Luis regresó a la obra de construcción donde había sido arrestado. Tom lo estaba esperando con su casco amarillo limpio y su caja de herramientas intacta. «Maestro», le dijo Tom, abrazándolo, «bienvenido a casa». Los obreros, algunos viejos compañeros, otros nuevos, lo rodearon con aplausos y palmadas en la espalda. José Luis era una leyenda en la comunidad obrera latina, el hombre que había sido deportado pero había logrado regresar. El maestro que había perdido 2 años de su vida pero no había perdido su dignidad. «Muchachos», les dijo José Luis, poniéndose su casco amarillo después de 2 años, «vamos a construir». Esa tarde, cuando José Luis regresó a casa, Emiliano lo estaba esperando en la ventana como siempre había hecho antes de la deportación. Pero ahora era diferente. Emiliano había crecido, pero también había mantenido viva una tradición que se había convertido en sagrada durante la ausencia de su padre. «Papi», le dijo Emiliano, corriendo hacia José Luis, «tengo algo para ti». Emiliano le entregó una carpeta gruesa. Adentro estaban los 24 dibujos que había hecho durante los 2 años de separación, uno por cada mes que habían estado apartados. José Luis hojeó la carpeta lentamente, viendo cómo Emiliano había crecido a través de sus dibujos. Los primeros mostraban a un niño de 8 años dibujando figuras simples. Los últimos mostraban a un preadolescente de 10 años creando obras de arte más complejas y detalladas. Pero todos, absolutamente todos, mostraban la misma cosa, José Luis y Emiliano juntos, sonriendo, con las palabras «mi héroe» escritas de diferentes maneras pero siempre presentes. «Emiliano», dijo José Luis, con lágrimas corriendo por sus mejillas, «estos son los regalos más hermosos que me han dado en mi vida. Papi, nunca más te vas a ir». José Luis miró a su hijo, ahora de 10 años, que había vivido el trauma de la separación familiar, pero había salido fortalecido en lugar de destruido. «No, campeón, ahora tengo papeles legales, ahora puedo quedarme contigo para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre». Esa noche, los tres se acostaron en la misma cama matrimonial donde habían dormido antes de la deportación. Pero ahora había algo diferente en el aire, una gratitud profunda por estar juntos, una apreciación por lo que habían dado por sentado antes, una comprensión de que su familia había sobrevivido a la prueba más difícil posible. José Luis miró hacia el techo y pensó en los 2 años que había perdido con Emiliano. No podría recuperar los partidos de fútbol que se había perdido, las tareas con las que no había podido ayudar, los cuentos antes de dormir que no había podido contar. Pero tampoco había perdido todo. Había ganado algo también, la certeza absoluta de que el amor familiar puede sobrevivir cualquier distancia, cualquier frontera, cualquier política de inmigración. Emiliano se acurrucó contra su padre como había hecho cuando era más pequeño. «Papi», murmuró con voz adormecida, «mañana puedes llevarme a la obra para enseñarme a construir». «Por supuesto, campeón»,
Te voy a enseñar todo lo que sé. ¿Y cuando crezca puedo ser constructor como tú? José Luis pensó en la pregunta. 2 años atrás, habría deseado que Emiliano fuera a la universidad, que fuera doctor o abogado o ingeniero. Ahora entendía que no importaba qué profesión eligiera Emiliano. Lo que importaba era que la eligiera con orgullo, que trabajara con dignidad, que supiera que cualquier trabajo honesto era noble. Emiliano, le dijo, puedes ser lo que quieras ser. Constructor, doctor, maestro, lo que sea. Pero sin importar lo que elijas, recuerda siempre que tu papá está orgulloso de ti. ¿Siempre vas a ser mi héroe, papi? José Luis miró hacia la mesita de noche, donde estaba el dibujo original que Emiliano había hecho 3 años atrás, arrugado, manchado, pero aún legible. El dibujo que había viajado con él a través de la deportación, que había estado con él en el centro de detención, que había cruzado fronteras y había regresado a casa. Siempre, campeón, y tú siempre vas a ser el mío. Al día siguiente, José Luis llevó a Emiliano a la obra de construcción. El niño de 10 años se puso un casco amarillo pequeño, que Tom había conseguido especialmente para él, y caminó por la construcción con el orgullo de alguien que finalmente podía ver de cerca el trabajo de su héroe. Mira, Emiliano, le explicó José Luis, esta pared la estamos construyendo para una familia. Tal vez tengan un niño de tu edad. Cada bloque que ponemos es como poner un pedacito de amor en su futuro hogar. Emiliano asintió con la seriedad de un adulto. Papi, todas las casas que construyes tienen amor adentro, todas, mijo, porque las construimos con nuestras manos, pero también con nuestro corazón. Esa tarde, en el descanso, los obreros se reunieron alrededor de José Luis y Emiliano. Algunos de ellos tenían hijos de la edad de Emiliano que habían quedado huérfanos funcionales durante las deportaciones de sus padres. Otros tenían miedo constante de que les pasara lo mismo que había pasado a José Luis. Maestro, le dijo Eduardo, el muchacho de Oaxaca que ahora tenía 19 años, ¿cómo hiciste para regresar? Mi hermano fue deportado el año pasado, y dice que va a tomar 10 años. José Luis miró alrededor del círculo de trabajadores, y se dio cuenta de que su historia no era solo suya. Era la historia de toda una comunidad que vivía con el miedo constante de la separación familiar. Eduardo, le dijo, yo tuve suerte. Mi caso se hizo público, hubo abogados que me ayudaron gratis, la comunidad se organizó para apoyarnos, pero no todos tienen esa suerte. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? José Luis pensó en la pregunta. Durante 2 años en México, había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre su experiencia, sobre el sistema de inmigración, sobre lo que significaba ser un trabajador indocumentado en Estados Unidos. Lo que podemos hacer, dijo finalmente, es organizarnos, apoyarnos unos a otros, contar nuestras historias, demostrar que somos gente trabajadora, honesta, que contribuye a este país, y enseñar a nuestros hijos que no importa lo que pase, nunca deben avergonzarse de quiénes son. Emiliano levantó la mano como si estuviera en la escuela. Papi, ¿puedo decir algo? Claro, campeón. Emiliano se paró en el centro del círculo, con su casco amarillo pequeño, y una determinación que impresionó a todos los adultos presentes. Yo soy ciudadano americano, dijo con voz clara, pero mi papi es mexicano, y estoy orgulloso de las dos cosas. Cuando mi papi fue deportado, aprendí que ser mexicano no es algo malo, es algo hermoso, y cuando regresó, aprendí que las familias pueden sobrevivir a cualquier cosa si se aman de verdad. Los obreros aplaudieron, muchos con lágrimas en los ojos. Este niño de 10 años había articulado lo que muchos de ellos habían sentido, pero no habían podido expresar. 6 meses después del regreso de José Luis, Emiliano dio su presentación sobre héroes en la escuela. Ya no era el niño de 8 años que había planeado hablar sobre su papá constructor. Era un preadolescente de 10 años que había vivido la separación familiar, que había visto a su comunidad organizarse, que había aprendido sobre resistencia, justicia y amor incondicional. Su presentación fue diferente a la que había planeado 3 años atrás. Mi héroe, comenzó Emiliano frente a su clase, es mi papá, José Luis Hernández. Pero no solo porque es constructor, es mi héroe porque me enseñó que el amor puede sobrevivir a cualquier distancia. Me enseñó que ser mexicano es algo hermoso.
Me enseñó que las familias trabajadoras como la nuestra son importantes para este país. Emiliano mostró el dibujo original, ahora enmarcado y cuidadosamente preservado. Este dibujo viajó conmigo durante 2 años cuando mi papá fue deportado. Cada vez que lo veía, recordaba que él regresaría porque nos ama. Y cada vez que él lo veía en México, recordaba que nosotros lo estábamos esperando. La señora Johnson, una mujer anglo que había seguido la historia de la familia Hernández a través de los medios, tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué aprendiste de esta experiencia, Emiliano?, le preguntó. Emiliano pensó por un momento. Aprendí que los héroes no siempre tienen superpoderes. A veces los héroes son papás que trabajan muy duro para mantener a sus familias. A veces los héroes son comunidades que se apoyan unas a otras. A veces los héroes somos nosotros mismos cuando decidimos ser valientes en momentos difíciles. La presentación de Emiliano se volvió viral otra vez, pero esta vez por una razón diferente. Ya no era solo la historia triste de un niño separado de su padre deportado. Era la historia de esperanza de una familia que había sobrevivido, de una comunidad que se había organizado, de un sistema que, aunque lentamente, podía cambiar cuando las personas se unían para exigir justicia. José Luis estaba en la audiencia ese día, vistiendo su mejor camisa, con su casco amarillo limpio en las manos. Cuando Emiliano terminó su presentación, se levantó y aplaudió junto con todos los otros padres. Después de la presentación, una niña anglo de la clase de Emiliano se acercó a José Luis. Señor Hernández, le dijo en inglés, mi papá dice que usted construyó nuestra casa, la que compramos el año pasado en Maple Street. José Luis sonrió. ¿La casa azul con las ventanas grandes? Sí, esa es nuestra casa. Mi papá dice que está muy bien construida, que nunca hemos tenido problemas. Me da mucho gusto escuchar eso, respondió José Luis. Las construimos con mucho amor. La niña miró a Emiliano. Tu papá construyó mi casa. Eso significa que somos como vecinos, aunque no vivamos en la misma calle. Emiliano sonrió. Sí, mi papi dice que todas las familias que viven en las casas que él construye son como una familia grande. Esa noche, en casa, José Luis le preguntó a Emiliano sobre su día en la escuela. ¿Cómo te sentiste dando tu presentación, campeón? Bien, papi, un poco nervioso pero bien. Algunos niños me hicieron preguntas sobre México, sobre la deportación, sobre por qué regresaste. ¿Y qué les dijiste? Les dije la verdad. Que México es un país hermoso donde naces, pero que Estados Unidos puede ser tu hogar si trabajas duro y amas a tu comunidad. Les dije que la deportación fue triste pero que nos hizo más fuertes como familia. José Luis abrazó a su hijo, maravillado por la sabiduría que había desarrollado a tan temprana edad. Emiliano, estoy muy orgulloso de ti, no solo por tu presentación, sino por el joven en que te has convertido. Papi, sí, campeón. Todavía soy tu héroe, aunque ya no soy pequeño. José Luis miró a su hijo de 10 años, que había vivido más en 2 años de lo que muchos adultos viven en una vida entera. Emiliano, le dijo, cada día eres más mi héroe, porque has aprendido a ser valiente, a ser compasivo, a ser orgulloso de quién eres. Esas son las cualidades de un verdadero héroe. Esa noche, José Luis trabajó hasta tarde en un proyecto especial. Con pedazos de madera que había traído de la obra, construyó un marco especial para el dibujo original de Emiliano. No era un marco comprado en la tienda, era un marco hecho con sus propias manos, con la misma precisión y amor que ponía en las casas que construía. En la parte inferior del marco, grabó con sus propias herramientas, para mi héroe Emiliano, de tu héroe papá, amor que sobrevive fronteras. 2023-2025. Al día siguiente, colgó el marco en la sala de su casa, en el lugar más visible, donde cualquier visitante podría verlo inmediatamente al entrar. El dibujo arrugado de un niño de 8 años había viajado miles de millas, había cruzado fronteras, había sobrevivido a centros de detención y deportaciones. Ahora estaba en casa, enmarcado con amor, como un recordatorio permanente de que las familias trabajadoras como los Hernández no son solo estadísticas en debates políticos. Son seres humanos con sueños, con amor, con una contribución invaluable que hacer a sus comunidades.
Son héroes de casco amarillo y corazones enormes que construyen no solo casas, sino esperanza, y sus historias, como sus construcciones, están hechas para durar. 3 años después del regreso de José Luis, Emiliano, ahora de 13 años, ganó un concurso estatal de arte con un dibujo titulado Héroes de mi comunidad. Era una obra madura y detallada que mostraba a diversos trabajadores latinos. Su padre con su casco amarillo, una mujer limpiando oficinas, un hombre recogiendo fresas, una cocinera preparando comida. En el centro del dibujo, con letras grandes y claras, había escrito: todos construimos Estados Unidos con nuestras manos y nuestros corazones. José Luis estaba en primera fila cuando Emiliano recibió su premio. Llevaba su mejor traje, el mismo que había usado para sus citas con abogados de inmigración, y su casco amarillo en las manos, porque ya era parte de su identidad. Cuando llamaron el nombre de Emiliano, José Luis se levantó y gritó: «Ese es mi hijo, ese es mi héroe», con el mismo orgullo con que Emiliano había mostrado su dibujo aquel día terrible de octubre, 3 años atrás. Después de la ceremonia, un reportero se acercó a José Luis. «Señor Hernández», le dijo, «su historia se ha convertido en un símbolo de la lucha de las familias inmigrantes. ¿Qué mensaje tiene para otras familias que están pasando por separaciones similares?». José Luis miró a Emiliano, que estaba hablando con otros jóvenes artistas, y luego miró directamente a la cámara. «Mi mensaje es que el amor es más fuerte que cualquier frontera», dijo con la sabiduría de alguien que había vivido esa verdad. «Mi mensaje es que nuestros hijos son ciudadanos americanos, pero también son hijos de inmigrantes, y las dos cosas son hermosas. Mi mensaje es que nosotros construimos este país todos los días, con nuestras manos y nuestros corazones, y merecemos respeto y dignidad». «¿Y cuál es su esperanza para el futuro?». José Luis sonrió, mirando a Emiliano, que ahora se acercaba con su premio en las manos. «Mi esperanza es que mi hijo crezca en un país que valore a las familias trabajadoras como la nuestra. Mi esperanza es que nunca más un niño tenga que dibujar a su padre para recordarlo porque fue deportado. Mi esperanza es que algún día, cuando Emiliano tenga hijos, pueda contarles esta historia como algo que pasó en el pasado, no algo que sigue pasando». Emiliano llegó corriendo y se colgó del brazo de José Luis. «Papi, gané, mi dibujo ganó el primer lugar». José Luis cargó a su hijo de 13 años como si todavía fuera el niño de 8 años que había corrido detrás de una camioneta negra gritando: «No te vayas. Estoy orgulloso de ti, campeón. Siempre estaré orgulloso de ti. Siempre, siempre». Mientras caminaban hacia el carro, José Luis pensó en todo lo que habían sobrevivido como familia. La deportación, la separación, la incertidumbre, el miedo, pero también pensó en todo lo que habían ganado: una comunidad que los apoyaba, una historia que inspiraba a otros, una comprensión profunda de lo que realmente importa en la vida. Esa noche en casa, Emiliano colgó su nuevo premio junto al dibujo enmarcado de cuando tenía 8 años. 2 obras de arte separadas por 5 años, pero conectadas por el mismo tema: el amor entre un padre trabajador y su hijo que lo admira. «Papi», dijo Emiliano mientras cenaban tacos que Carmen había preparado, «¿sabes qué quiero ser cuando crezca?». «¿Qué, campeón?». «Quiero ser arquitecto, para diseñar casas que tú puedas construir, así podemos trabajar juntos». José Luis sintió que el corazón se le llenaba de una alegría tan grande que pensó que podría explotar. Su hijo, el niño que había visto su mundo destruirse a los 8 años, ahora a los 13 soñaba con un futuro donde él y su padre trabajarían lado a lado. «Emiliano», le dijo, «eso sería el honor más grande de mi vida». «Prometido, prometido». Y en esa casa modesta del barrio hispano de Fresno, California, una familia que había sobrevivido a la deportación siguió construyendo sueños. Ladrillo por ladrillo, dibujo por dibujo, día por día, porque eso es lo que hacen los héroes verdaderos: no se rinden. Siguen construyendo, sin importar cuántas veces derriben lo que han edificado. Siguen siendo héroes de casco amarillo y corazones que no conocen fronteras. La historia de José Luis el maestro y su hijo Emiliano no termina aquí. Su legado continúa inspirando leyes más justas para familias trabajadoras, su comunidad sigue creciendo y organizándose, y en las obras de construcción de Fresno,
nuevos maestros enseñan a jóvenes obreros que el trabajo honesto siempre es heroico. ¿Qué otras familias como los Hernández conoces en tu comunidad? ¿Qué trabajadores merecen ser reconocidos como los héroes que realmente son? Suscríbete para seguir escuchando historias que honran a los constructores de sueños, a los padres que sacrifican todo por sus hijos y a las comunidades que demuestran que el amor siempre vence al miedo. No te pierdas futuras historias de resistencia y esperanza que nos recuerdan que Estados Unidos se construye todos los días con las manos trabajadoras de familias como la de José Luis.